Clase de Cristología. Hoy vamos a ver uno de los títulos de Jesús, que es Jesús como el Hijo del Hombre. Yo sé que algunos se extrañarán de verme aquí. Nuestro hermano Landeta no pudo estar y me pidió que le cubriera esta clase. Así que yo voy a requerir de ustedes todo su amor, paciencia, gracia, bondad y misericordia. Y vamos a orar para dar inicio a esta clase. Hermanos, los que vinieron el domingo pasado, ¿alguien recuerda de qué trató la clase? Básicamente tocamos dos temas. La ascensión de Jesús, ¿recuerdan? ¿Y qué más? Su segunda venida. A partir de esta clase vamos a ver los títulos que usa la Biblia para referirse a Jesús. Vamos a empezar en esta clase con el Hijo del Hombre. Vamos a ver la humanidad de Cristo. Y el próximo domingo el hermano Landeta estará hablando sobre la divinidad de Cristo, Jesús como el Hijo de Dios. Y yo quisiera empezar esta clase haciendo una pregunta. ¿Alguien puede decir algunos de los títulos o nombres de Jesús que encontramos en los evangelios? Fíjense, en los evangelios. No se vayan por favor al libro de Hebreos, ni se vayan al libro de Hechos, ni Apocalipsis. Algunos de los títulos que usan los evangelistas para referirse a Jesús, para aplicarlo a Jesús. Hay 25 títulos, más de 30 títulos que aparecen en los evangelios aplicados a Jesús. Cada uno de esos títulos tiene un propósito teológico específico. Algunos señalan la identidad de Cristo, algunos apuntan hacia su naturaleza. Algunos de esos títulos hablan de su mesianidad, otros apuntan hacia su carácter salvífico salvador, otros son títulos proféticos y otros hablan de su autoridad y su dominio. Por ejemplo, aquí encontramos algunos de los títulos que los evangelistas usan para aplicarlo a Cristo. Se le llama Hijo de Dios, se le llama Hijo del Hombre, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Se le llama el unigénito del Padre, ahí están las citas. Se le llama el Verbo que se hizo carne. Se le llama Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Tomás se encontró con Jesús resucitado? ¿Cuáles fueron sus palabras? Señor mío y Dios mío. Se le llama el yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y eso conecta a Jesús con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se le reveló a Moisés y le dijo: dile que el yo soy te ha enviado. Vemos algunos títulos mesiánicos. Se le llama Cristo y Mesías, que son títulos equivalentes. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega que significa ungido. Se le llama Hijo de David, Rey de los judíos, Rey de Israel. Se le llama Emmanuel o Emanuel, dependiendo la versión. La Reina Valera traduce como Emmanuel. La Biblia de las Américas traduce como Emmanuel. También encontramos algunos títulos redentores y salvíficos. Se le llama Jesús Salvador, el Cordero de Dios, el Pan de Vida, la Luz del Mundo. Los famosos y conocidos 7 yo soy que encontramos en el libro de Juan. Jesús es el buen pastor, la puerta, la resurrección y la vida, el camino, la vid verdadera. También encontramos títulos proféticos y relacionales. A Jesús se le llama el profeta, se le llama siervo, se le llama el novio o el esposo, de acuerdo a la versión en su relación con la iglesia. Se le llama amigo de pecadores en relación con los demás. Y también encontramos en las escrituras, específicamente en los evangelios, los títulos de autoridad y de señorío de Cristo, como son Señor, Rabí, que es el que está autorizado para enseñar, Raboni, que es un título de mucho más prestancia. Raboni significa maestro de maestro. Se le llama maestro, se llama Señor del día de reposo. Cada uno de esos títulos, hay más de 25 títulos. Cada uno de esos títulos tiene un propósito teológico y cada uno de esos enfatiza una realidad, una identidad que marca la personalidad de Cristo. Hermanos, la obra y la persona de Cristo es tan amplia y abarcadora que necesitamos más de un título para poder definir
lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es el título que más utilizan los evangelios para referirse a Jesús? Levantando la mano. ¿Cuál es, de todos esos títulos que hemos visto, había más de 25, cuál es el título más frecuente, más recurrente de los evangelistas para referirse a Cristo? ¿Alguien sabe? Señor, Maestro. ¿Alguien más? Salvador. Recuerden, el título que más se utiliza en los evangelios para referirse a Jesús. ¿Perdón? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título utilizado en los evangelios para hablar de Jesús. Para ser exactos, se utiliza 82 veces. Mateo la utiliza 30 veces, Marcos 14 veces, Lucas 25 veces y Juan 13 veces. 82 veces en total aparece el título Hijo de Hombre. Estamos hablando de los evangelios. Yo lo consulté y me decía que eran 82 veces. De hecho, de esas 82 veces, 78 veces aparecen los labios del propio Cristo. Es el título que Jesús más usa para referirse a sí mismo. 78 veces. 4 veces Jesús no lo usa. 2 veces aparece en labios de la multitud. Una vez aparece en boca del ángel que estaba en la tumba cuando Jesús resucitó. Y otra vez aparece en los labios de Jesús, pero no usándolo directamente hacia él, sino de forma indirecta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, hermanos, no es casualidad que Jesús haya preferido utilizar el título Hijo de Hombre, porque había un propósito muy específico. Había un propósito del Señor de enseñar a la multitud hacia cuál era su misión y cuál era su propósito. Ahora, ¿por qué Jesús utilizó tantas veces para referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre? Y no el Mesías o el Cristo, sino el Hijo del Hombre. Y hay 4 propósitos básicamente. En primer lugar, usar el nombre el Hijo del Hombre tenía un propósito didáctico. ¿Cómo didáctico? Sí, un propósito didáctico. Fíjense que Jesús evitó referirse a sí mismo como el Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque el Mesías tenía una carga política. ¿Qué pensaban los judíos? ¿Cuál era la mentalidad de los judíos con relación al Mesías? ¿Que era quién? Aquel que los iba a librar del yugo de los romanos. Así que la palabra Mesías tenía una carga política en la mentalidad de los judíos. Noten que cuando Jesús resucita, muere y resucita, y se aparece a los discípulos camino en Maús, ¿qué ellos dijeron? Pero Señor, nosotros pensábamos que el Mesías era el que había de liberar a Israel. Y aún Jesús ascendiendo a los cielos, ellos preguntan, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Fíjense cómo el concepto del Mesías política lastraba todavía la mente y el concepto de ellos. Entonces Jesús utiliza el Hijo del Hombre como una forma de corregir la distorsión que se había introducido con respecto a la misión del Mesías. En segundo lugar, Jesús utiliza el término el Hijo del Hombre porque quiere enfatizar una realidad teológica. ¿Hacia dónde apunta el término Hijo del Hombre? Apunta hacia la completa humanidad de Cristo. Jesús quería dejar esa impronta, esa imagen de que Él era completamente humano y que Él estaba participando de nuestra naturaleza, porque solamente así Él podía ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. O sea que el Hijo del Hombre tiene una carga que indica que Él era hombre como tú y como yo. Todo lo que nos hace ser humano, Jesús lo tenía total y completamente. Por eso utiliza muchas veces el Hijo del Hombre. En tercer lugar, el Hijo del Hombre incluía su carácter mesiánico. Por eso Él quizás evitó usar con tanta frecuencia Mesías y prefirió utilizar el Hijo del Hombre porque estaba incluido
el concepto del Mesías dentro del Hijo del Hombre. Fíjense que él relaciona la visión de Daniel, capítulo 7, con Isaías 53. Y él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los ancianos y padezca muchas cosas y que sea crucificado, sea muerto y resucite al tercer día. Jesús relaciona precisamente el término Hijo del Hombre ¿con qué? Con su carácter mesiánico. Y también Hijo de Hombre tenía una dimensión escatológica. Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre, como el Rey glorioso que vendría con poder, con gloria y con majestad. Amén. Entonces, ¿de dónde sacó Jesús el título Hijo de Hombre? ¿De dónde saca Jesús el título Hijo del Hombre para aplicarlo a sí mismo? Vamos a cambiar la imagen. Si usted va al Antiguo Testamento, encontrará algunos usos de ese término. Por ejemplo, Dios para definir la fragilidad humana del profeta Ezequiel, le llamó Hijo de Hombre. 93 veces aparece la expresión en Ezequiel, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque como Ezequiel iba a administrar entre un pueblo muy rebelde, entre personas muy duras de corazón, Dios quería aumentar la confianza del profeta y enfatizar su humanidad, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, y diciendo: tú eres un hombre, tú eres frágil, tú tienes limitaciones, tú tienes fragilidad, pero yo soy el Dios soberano. No les temas, no tengas miedo. Entonces, ese Hijo de Hombre que aparece en Ezequiel está enfatizando la humanidad del profeta. De hecho, se usa la expresión Ben Adán. Ben en hebreo es hijo, Adán es Adán, hijo de Adán. Enfatiza la humanidad del profeta. Ahora, ese término que aparece en Ezequiel no es un término mesiánico, no es el que usa Jesús. Más bien es Daniel que redimensiona ese término para aplicarlo a Jesús. Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14. Y fíjense lo que dice el profeta Daniel. Tuvo una visión, seguí mirando las visiones nocturnas y aquí, noten, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a reunirnos de 3 o 4 durante 3 minutos, y usted va a analizar ese pasaje, esos textos, y me va a resaltar los elementos más destacables de ese pasaje. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este pasaje de Daniel 7, 3 o 4? Así que júntense de 3 o 4 personas, analicen ahí el pasaje y vamos a ver qué elementos resaltables encontramos aquí en ese pasaje que podemos luego aplicarlo a Cristo. Ok, perfecto, el tiempo se agotó. Esto es como un minuto de silencio. Nadie cumple un minuto de silencio. Siempre lo cortan a los 40 segundos. Los 3 minutos ya se acabaron. Hermanos, ¿a qué conclusión, qué elemento usted puede destacar en ese pasaje? ¿Quién me dice? Levantando la mano de los grupos. Ok, vamos a hacer una recogida para Forni 1 de todo lo que ustedes han dicho y vamos a resumirlo en la próxima. Lo primero que el texto nos habla es de la procedencia celestial. Dice que venía con las nubes. No dice ascendía, venía. Nos está hablando de la procedencia celestial de ese Hijo de Hombre. Luego nos habla de su apariencia humana. ¿Qué vio Daniel? Uno semejante como un hijo del hombre, como un hijo de hombre. ¿Por qué Daniel no dice y vi al Hijo del Hombre, sino como un hijo de hombre? ¿Por qué? Recuerden que Daniel está mirando una visión. Para él lo que está mirando no es claro. A él le faltan elementos interpretativos para poder comprender. ¿Me entiende? ¿Cómo nosotros sabemos que ese se refiere a Cristo ahora? Bueno, porque tenemos ya la luz del Nuevo Testamento. Para nosotros, de este lado de la cruz, es claro lo que Daniel estaba mirando.
Pero en esa época, 500 años antes de Cristo, Daniel no entendía lo que estaba mirando. Él está describiendo la visión y por eso dice, yo vi como un hijo de hombre. Él no puede definir exactamente qué era, pero él vio como un hijo de hombre. Hoy sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, se presenta ante Dios, ante el anciano de días. ¿De qué habla eso? Hermanos, de honra, de legitimación y de exaltación. Fíjense cómo ese hijo de hombre tenía acceso directo a la misma presencia de Dios. Dice, recibe autoridad, gloria y reino. Dice, y le fue dado, él lo recibe. Ahora yo pregunto, ¿por cuál razón le fue dado? ¿Por cuál razón él recibe autoridad, gloria y reino? ¿Por cuál razón? El texto no lo dice. O el texto lo dice, ¿cuál es la razón? No. Se nos dice, recibe autoridad, gloria y reino. Hoy nosotros sabemos la razón. Porque tenemos la luz, la revelación completa de la palabra de Dios. Pero el texto no dice la razón. Solamente dice que recibe autoridad, gloria y reino. Algo más que enfatiza el texto es que sería el centro de adoración universal. Todos los pueblos y las naciones le servirán. Y por último, tendría un reino y dominio universal, eterno e indestructible. Todo aparece en la visión de Daniel capítulo 7. Y es de donde Jesús toma ese título, el Hijo del Hombre, para aplicarlo a sí mismo, para llenar todas las condiciones y requisitos que están establecidos ahí. En definitiva, hermanos, ¿qué encierra el título el Hijo del Hombre? Primero, el Hijo del Hombre apunta hacia su completa humanidad. También apunta hacia su divinidad. Era completamente hombre, completamente Dios. Apunta hacia su mesianidad. Jesús luego relaciona al Hijo del Hombre con el Mesías sufriente de Isaías 53 y apunta hacia su majestad, gloria, gobierno y dominio en su segunda venida. O sea que habla de su humanidad, su divinidad, su mesianidad y su majestad. Pero el término Hijo del Hombre básicamente, fundamentalmente, apunta hacia la completa humanidad de Cristo. Eso es sumamente importante, porque si Cristo no hubiese sido completamente humano, no hubiese podido salvarnos. Ahora, ¿cómo yo sé que Jesús era humano? O en otras palabras, hermanos, ¿qué % de nuestra humanidad compartía Jesús? ¿Un 60%, un 90% o un 99%? 100%. Jesús era total, completa, absoluta y plenariamente humano. De eso no hay duda. Ahora, ¿cómo lo sabemos? No basta con que yo lo diga, vamos a demostrarlo por la palabra de Dios. Sí, vamos para allá. Entonces, vamos a ver, si Jesús era humano, Él tenía que compartir con nosotros exactamente nuestra condición y nuestra estructura humana. Vamos a ver, primero, si Jesús era humano, Él tenía que cumplir con las leyes de la biología. ¿Te recuerdas que cuando uno estudiaba le enseñaban que los seres vivos, en este caso los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren? Eso es lo que diferencia a los seres vivos de los minerales o de otra cosa. Entonces, si Jesús era 100% hombre, Jesús debió haber nacido. ¿Nació Jesús? Claro que sí. Pablo dice que cuando vino el tiempo de Dios, Cristo nació de mujer. Y cuando Jesús nació, nació como un bebé, hermano. Un bebé que lloraba, que sentía calor, que había que cambiarle los pañales. Cuando usted veía a Jesús en los brazos de María, Jesús era un bebé como usted y yo nacimos. Fíjense que cuando el ángel le da la señal a los pastores, ¿qué le dijo? Porque os ha nacido en la ciudad de David que un Salvador. ¿Y cuál fue la señal que le dio para identificar a ese Salvador? Y encontraréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Nada extraordinario. No dijo, no, porque sus cabellos serán como el sol, sus ojos serán como fuego y de sus manos saldrán rayos brillantes. No, hallaréis el niño envuelto en pañales. Entonces Jesús nació
Y aunque lo veíamos como un niño, aunque era Dios, pero su divinidad estaba velada. Era un niño cualquiera. Cuando tenía calor, lloraba. Cuando tenía hambre, pedía el seno de María. O sea, no era nada extraordinario. Nació de mujer. Segundo, Jesús creció. Eso lo dice Lucas 2:52. Y el niño que crecía en sabiduría, en estatura, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Fíjense que Jesús crecía en las 4 direcciones en que crecen los seres humanos: físicamente, intelectual, psicológica y mentalmente, en relación espiritual para con Dios y en relación social. ¿Se multiplicó Jesús? No físicamente, porque Jesús nunca se casó ni nunca tuvo hijos, pero sí se multiplicó espiritualmente. Yo y los hijos que tú me diste, en Hebreos 2:13, y dice la Biblia: a todos los que creen, a los que confiesan su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Jesús se multiplicó, pero espiritualmente. Cuando haya puesto su vida por causa de muchos, verá linaje espiritualmente. ¿Murió Jesús? Claro que sí. Y fíjense que los 4 evangelistas se cuidan de registrar la muerte de Jesús. Eso era importante, porque solamente los seres humanos mueren. Dios no puede morir. Los ángeles no mueren. Los demonios no mueren. Jesús, como era hombre, murió. Y eso aparece en los 4 evangelistas. Mateo dice que entregó el Espíritu. Marcos dice que murió. Lucas y Juan dice que expiró. O sea que ellos certificaron la muerte de Jesús porque Él tenía una naturaleza humana como la tuya y como la mía. Y aún más, en Apocalipsis 1:18, Jesús testifica que Él estuvo muerto. He aquí, yo vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Hermanos, si Jesús es la verdad encarnada, Él mismo testificó que Él estuvo muerto. Aparte del testimonio de los evangelistas, tenemos el propio testimonio de nuestro Señor Jesucristo de que Jesús murió. En segundo lugar, si Jesús compartía nuestra naturaleza humana, Él tenía que tener manifestaciones fisiológicas. ¿Qué es una manifestación fisiológica? Bueno, es lo que nosotros necesitamos suplir para que este cuerpo funcione correctamente. Si nosotros no bebemos, comemos, dormimos, etcétera, este cuerpo no funciona correctamente. Si Jesús compartía nuestra naturaleza, Jesús tenía que tener todas esas manifestaciones fisiológicas. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. ¿Recuerdan? Después de los 40 días en el desierto. Tuvo sed. ¿Cuál fue su quinta palabra en la cruz? Sed tengo. Jesús se cansó. Cansado del camino, se encontró con la mujer samaritana. Jesús durmió cuando cruzaban el mar de Galilea. Dice que Jesús dormía en la popa del barco. Jesús comió y bebió, dice Lucas 7:34. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y le decían que era un austero. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un comilón y bebedor de vino. Jesús sudó. Sus gotas, su sudor eran como grandes gotas. Jesús sangró cuando el soldado enterró la lanza en su costado. Dice que de su costado brotó ¿qué? Agua y sangre. Y Jesús padeció físicamente. Sintió los dolores como tú y como yo. Dice Juan, aquel verbo se hizo carne. O sea, que Él tuvo nuestra naturaleza humana. En tercer lugar, si Jesús era humano, tenía que tener respuestas emocionales como las nuestras. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Yo nunca he visto un perro llorando o un gato llorando. ¿Cuáles son los únicos animales que lloran? El cocodrilo, pero una lágrima falsa. No es por sentimiento, sino es un mecanismo de lubricación involuntaria. Pero Jesús lloró. Jesús experimentó aflicción. Dice Él en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús se regocijó. Jesús experimentó enojo santo. Búsquenlo en Marcos 3:5. Dice que Jesús, viendo la incredulidad de ellos, se enojó. ¿Cómo? ¿Jesús se enojó? Sí, se enojó. Claro, lo único que era un enojo santo, no pecaminoso. Que dice Pablo, airaos, pero no. No se puede airar moderadamente sin pecar. Jesús se enojó. Sufrió angustia, se maravilló, sintió compasión,
amor y afecto. Dice que él amaba a Lázaro y a sus hermanas. Jesús como hombre fue tentado en todo, dice la Biblia de las Américas, como nosotros. Yo pregunto, ¿cuáles de los que están aquí tienen una naturaleza humana? Todos. Ahora, ¿quiénes han sido tentados en el último mes, en la última semana, en los últimos días? Es natural de la naturaleza humana recibir tentación. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo como nosotros. La única diferencia es que fue sin pecado. Pero hay algo más de nuestra estructura, de nuestra personalidad, que nos diferencia definitivamente e infinitamente de los animales. Y es, hermanos, que Jesús, como nosotros, cambia la AFA. Jesús tenía autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Bueno, es saber que yo soy un ser humano. Hermanos, un perro no sabe que es perro. Ni un gato sabe que es un gato. No, ellos son animales y viven de acuerdo a su instinto animal. Pero nosotros como personas sabemos que somos personas. Yo sé que soy una persona, que estoy en esta iglesia, que estoy dando una clase, que hoy es 10 de marzo, que son las 10:03 de la mañana. Y hoy es domingo. Y eso me hace, hermanos, consciente de que yo soy una persona. Ahora, ¿estaba Jesús consciente de que era una persona humana? Sí. Fíjense lo que dice Juan 3:13. Sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido del Padre y a Dios iba. ¿Qué hizo Jesús? Sabiendo quién era. Hermanos, Jesús no tuvo una crisis de identidad. Ni a Jesús se le olvidó quién era. Yo seré el maestro o el siervo. Sabiendo él quién era, él tomó el lebrillo, echó agua, se ciñó la toalla y lavó 12 sucios pares de pies, incluyendo los de Judas. ¿Qué es lo que hace grande la escena del lavatorio de los pies? Que Jesús sabía quién era. Y siendo el mayor, hizo el trabajo del menor. Y siendo el maestro, hizo el trabajo de un siervo. Él sabía, él tenía autoconciencia de quién era. Pero hay algo más que nos diferencia de los animales. Hermanos, Jesús tenía un discernimiento perfecto entre el bien y el mal. O sea, Jesús tenía una valoración moral de todas las cosas. Los animales, aunque tienen necesidades fisiológicas, un perro, un animal puede comer, beber, cansarse, dormir, tener hambre, tener sed, hasta sentir tristeza y alegría. Pero ¿saben qué? No tienen una valoración moral de las cosas. Usted no puede agarrar un gato y llevarlo ante el tribunal y decirle: señor juez, este gato me robó mi carne. ¿Qué va a decir el juez? ¿Está loco? Porque un gato no tiene una valoración moral de lo que es bien y lo que es mal. Jesús sí sabía perfectamente lo que era el bien y lo que era el mal. ¿Cómo nosotros sabemos lo que es bien y mal? Porque tenemos una conciencia que Dios nos ha puesto y nosotros tenemos la gloria de Dios, la imagen de Dios. Y esa conciencia nos dice: eso está bien, está mal, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Tenemos una conciencia que está informada por la palabra de Dios, que juzga cada uno de nuestros actos. Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En tercer lugar, cambia la imagen, Jesús tenía raciocinio. ¿Qué es eso? Es la facultad humana de usar la razón y llegar a conclusiones lógicas. Jesús tenía raciocinio y eso nos diferencia de los animales. Bueno, hermano, yo tengo un perico, yo tengo un loro que cuenta hasta el 10. Mire, su loro puede costar hasta el 1000, pero no lo hace por medio del raciocinio. Él no está analizando que después del 1 viene el 2. No, él está repitiendo algo sin saber de lo que está haciendo. ¿Me entiende? Entonces Jesús sí tenía raciocinio. Usted nunca va a encontrar un ratón tocando la marcha turca de Mozart, ni una jirafa tocando las 4 estaciones de Vivaldi. ¿Por qué? Porque no tienen raciocinio. Jesús sí tenía raciocinio, razón, y llegaba a conclusiones teológicas lógicas. Por ejemplo, cuando a Jesús le pusieron a la trampa, le dijeron: Señor, ¿es lícito dar tributo a César?
Ellos pensaron que habían agarrado al Señor. Tú eres un hombre que siempre dice la verdad, que siempre hace lo recto. Tú eres un hombre justo. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Una respuesta genial, maravillosa. Mostradme una moneda. ¿De quién es esa inscripción? De César. Pues dad a César lo que pertenece a César y dad a Dios lo que pertenece a Dios. Hermanos, un tapaboca, dice la Biblia, que salieron maravillados por la respuesta lógica, teológica de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dividir lo civil, cumplan con lo civil, pero con lo espiritual vamos a cumplir con lo espiritual. A Dios lo que es de Dios, sabiendo que Dios es mayor que César. Y por último, algo que determina que Jesús era un ser humano, era que Jesús tenía determinación firme y voluntad. ¿Qué significa eso? Que nosotros como seres humanos decimos, bueno, a mí no me conviene estar aquí, déjame moverme para Santiago. Una determinación, una voluntad. Jesús tenía determinación y eso no lo tienen los animales. Ahí hay un gato y tú le dices, ¡zape! El gato se va. Pero no es que el gato piensa, ven acá, a mí no me conviene estar ahí. Quizás si yo me voy debajo del árbol. No. Él no tiene una determinación. Ellos actúan por instinto. Jesús sí tenía una determinación y una voluntad humana y divina. Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo en que Él iba a ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que le esperaba la cruz, pero ¿qué dice? Él determinó, afirmó su rostro para ir a la cruz. Y recuerden en Getsemaní cuando él oraba, que él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿pero qué? Pero que no se haga tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba dispuesto ¿a qué? A sufrir la cruz. Así que si fuésemos a resumir la humanidad, plena humanidad de Cristo, cambia la imagen, podemos decir que Jesús era 100% humano en el aspecto biológico, en el aspecto fisiológico, en el aspecto emocional, porque tenía autoconciencia, porque tenía discernimiento moral, porque tenía raciocinio y porque tenía una determinación firme. Amén. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué era necesario que Jesús fuese verdadera, total y completamente hombre? ¿Por qué era necesario? Condición sine qua non. ¿Por qué? Vamos a ver varias razones. En primer lugar, Cristo, como segundo Adán, lo que decía Tilson, y representante y cabeza de la nueva humanidad redimida, tenía que poseer una naturaleza humana como la nuestra. Para él ser el segundo Adán, él tenía que venir y pelear en las mismas condiciones que peleó Adán. ¿Cómo perdió Adán el paraíso? Como hombre. Si Cristo iba a ser nuestra nueva cabeza federal, nuestra representación, él tenía que tener exactamente la misma naturaleza de Adán, una naturaleza humana. Fíjense que Adán, como representante de la humanidad, falló y pecó. ¿Y cuál fue la consecuencia del fallo, del pecado de Adán? ¿Quién me dice? Que en Adán toda la humanidad también fue condenada. Y alguien puede decir, pero eso es injusto. ¿Por qué Dios me carga a mí el pecado de Adán? Bueno, si usted lo ve así, aparentemente, pero lejos de ser una injusticia, es más bien una bendición. ¿Por qué? Porque Cristo, como segundo Adán, también me representa a mí. Y si Cristo vencía, entonces yo en Cristo soy el vencedor. Dice, así como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como el pecado fue por imputación, pero más que por imputación, también nosotros somos condenados por nuestro pecado personal. No solamente por el pecado de Adán, sino dice la Biblia
que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, así como Dios imputó el pecado en Adán a toda la humanidad, Dios imputa la justicia a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Si es por imputación, vino la condenación, por imputación también vino la salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Gloria a Dios por eso. En segundo lugar, ¿por qué Jesús tenía que ser completamente humano? Hermanos, para que pudiese cumplir perfectamente la ley de Dios como hombre y satisfacer las demandas exigidas por la ley. La ley fue dada para el hombre como hombre, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo como hombre nunca violó la ley de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte, Cristo satisfizo total y completamente la justicia de Dios. ¿Para qué? Para librarnos de la tiranía y del yugo de la ley. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, también nosotros hemos cumplido la ley de Dios. Amén. Por eso dice Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, que tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa la palabra justificado? ¿Quién me dice? ¿Qué significa? Allá. Sí. Rosó. Hemos sido declarados justos ante el tribunal de Dios. Hermanos, nosotros los creyentes ahora lucimos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús y Cristo satisfizo completamente la ley de Dios y la justicia de Dios. La única justicia que Dios acepta no es la justicia del hombre, es su propia justicia, la justicia de Dios. Y Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ofreció a Dios la justicia que satisface su justicia. Y hay un texto maravilloso, vamos a cambiar la imagen, que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, 21. Cambia la imagen. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 21. Si algún día yo me quedo varado en una isla y me permiten tener un texto de las Escrituras, que me den ese. 2 Corintios 5, 21. Noten, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, ese texto es como para uno caer de rodillas y decir, Señor, gracias. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, que la cruz del Calvario se convirtió de repente en un tribunal. Y Jesús, que es el único hombre justo que nunca pecó, fue declarado culpable. Y todos nuestros pecados fueron cargados a él. Y la justicia perfecta de Cristo, por causa de su obra y su muerte en la cruz del Calvario, ahora es imputada a nosotros. ¿Y saben lo que es un cristiano a la luz de ese texto? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es un cristiano? Es justicia de Dios en él. Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses. Pablo, como fariseo, vivía orgulloso de sus logros. Yo soy hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Un currículum impresionante. ¿Y qué dice Pablo? Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, yo las estimo ahora como pérdida y la tengo por basura. Pablo, ¿y por qué? Dice, porque yo quiero ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Wow, eso es increíble, hermano. La justicia que es de Dios mediante la fe. Entonces Jesús tenía que ser humano
para que cumpliese cada uno de los periquitos y los requisitos de la ley de Dios. Nadie podía ser salvo guardando la ley, porque para usted guardar la ley, usted tenía que vivir desde el nacimiento hasta la muerte sin violar ninguno de los principios. Así que Cristo, cumpliendo la ley, la quita del medio como vehículo de salvación, y ahora nosotros, por la fe, creyendo en Cristo, somos salvos. Eso no significa que no tenemos ley. Sí, estamos bajo la nueva ley de Cristo, pero ya la ley no puede condenarlo, porque Cristo la cumplió y nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre? Sencillamente para que pudiera ser nuestro perfecto, fiel y seguro mediador. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. No hay dos ni tres. No hay corredentora. No hay María. No hay un santo. No hay José. No hay papa. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, el hombre. El antropos. Esa es la palabra que Pablo usa para relacionar a Cristo en su humanidad con la raza humana. Así que Jesucristo, hombre, hermanos, es nuestro perfecto y seguro mediador. Como Dios que hace Cristo, Él mira el rostro de Dios. Como hombre que hace Jesús, Él mira el rostro del hombre y agarra la mano del hombre y la agarra la mano de Dios y la une en un abrazo de salvación y vida eterna. Él es nuestro mediador perfecto porque Él participó de nuestra naturaleza humana. En cuarto lugar, ¿por qué Jesús tenía que ser hombre? Para que pudiese ser nuestro fiel, compasivo, oportuno sumo sacerdote e intercesor ante Dios por nosotros en los cielos. Gloria a Dios, qué bueno. Es lo que dice Hebreos 4:15. Dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo único que, sin pecado. Cuando usted viene y dice, Señor, mira, yo he pecado, Jesús lo entiende. Él lo comprende. Y por eso Él es compasivo. Por eso Él es misericordioso. Porque Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Y Él está ahora en los cielos. Y dice Hebreos que Él vive eternamente para interceder por ellos. Ahora, ¿qué tipo de sacerdote es Jesús en los cielos? ¿Saben cuál? Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, Jesús hizo una oración que pasa como rápido. Y dijo, Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Hermanos, ¿qué tipo de sacerdote es Jesús? Un sacerdote a quien Dios siempre escucha. ¿Qué le pediría Cristo a Dios que Dios no se lo conceda? Nada, porque Dios siempre oye a Cristo. Por eso dice Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria al Señor. Por eso Él tenía que hacerse hombre. Por eso es el Hijo del Hombre. Y por último, ¿por qué era necesario que Jesús fuese hombre? Para que pudiese vencer la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Para Jesús vencer la muerte tenía que ser hombre, porque Dios no puede morir. Él tenía que ser hombre para morir y levantarse al tercer día victorioso, para que podamos decir, sorbida es la muerte en victoria en la cruz de Jesucristo. Había una promesa en el Antiguo Testamento donde Dios prometía destruir la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Hay un libro muy famoso de John Owens, que fue uno de los primeros que yo leí de los puritanos, que dice la muerte de la muerte en la muerte de Cristo.
Cristo con su muerte y con su resurrección, hermanos, le quitó el poder a la muerte. El aguijón de la muerte fue destruido y junto con la muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cambia la imagen. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, seres humanos, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, nuestra naturaleza humana, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado de su pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, noten, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al nombre de Dios. Y por último, hermanos, el título Hijo del Hombre no solamente apunta y enfatiza la humanidad de Cristo, cambia la imagen, sino su mesianidad. Fíjense que fue el mismo Jesús que relacionó la visión de Daniel con Isaías 53. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa es su misión mesiánica. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Está hablando de sus sufrimientos vicarios. Y en el tercer día, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Lucas 9:22. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, ligando el título Hijo del Hombre hacia su carácter mesiánico. Y por último, Jesús relaciona el título Hijo del Hombre hacia su venida en gloria. ¿Ustedes recuerdan cuando Caifás, no pudiendo cómo acusar a Cristo en el juicio que le hicieron a Jesús de noche, dice que pusieron testigos falsos? ¿Y qué pasaba? Que no coincidían en su testimonio. Entonces Caifás sacó un as de debajo de la manga e hizo que Cristo se autoincriminara y le dijo, dinos si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Daniel 7:13 y 14. Y Caifás entendió las implicaciones de esa palabra, y por eso, en una actitud teatral, dice la Biblia que se rasgó el vestido y dijo, vosotros mismos habéis oído la blasfemia. Pero fíjense cómo Jesús está relacionando el título Hijo del Hombre con la revelación escatológica al recibir poder y gloria. Entonces aparecerá la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Hermanos, ¿qué implicaba o qué implica el título Hijo del Hombre? Primero, su humanidad. Segundo, su divinidad. En tercer lugar, su mesianidad. Y en cuarto lugar, su majestad, su venida en gloria. Lo que dice Daniel. Por eso dice Daniel, Él recibió gloria, poder, dominio, autoridad. Pero Él no dice por qué razón. Jesús dice la razón. Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y satisfacer la justicia de Dios. Y por su obra perfecta, dice la Biblia, Él obtuvo, no obtendrá, Él obtuvo eterna salvación
para todos aquellos que creen. Todo eso está implicado bajo el título Hijo de Hombre.